Hola amigos, bienvenidos a su canal. Bueno, hoy les voy a traer una revisión de este producto que pueden ver ustedes a continuación, y se trata nada más ni menos que de la serie de Sailor Moon, que fue sacada en México por la empresa Towers Entertainment, el cual consistía en una serie de cajas metálicas llamadas Telebox, el cual ustedes pueden ver a continuación. Esta serie se pensaba sacar totalmente hasta por lo menos la Super S, donde tengo entendido, el cual por motivos de la misma empresa se tuvo que cancelar hasta la mitad de la temporada S, como ya varios saben. Fue muy peculiar porque consistía en una serie de cajitas, como ustedes pueden ver, metálicas, muy curiosas y muy bien diseñadas, que hasta donde tengo entendido es la única en todo el mundo que ha logrado sacar este formato de muy original, el cual además no solamente eran cajas metálicas, sino que contenían, como su nombre lo dice, Talkbox. Es una como caja habladora, contenía un pequeño audio, el cual tú le podías picar al botón y entonces salía un audio de la Sailor Scout que representaba ese Talkbox. Bueno, vamos a hacer una revisión porque yo ahorita no les voy a poder mostrar el audio porque a todas se les acabó la batería o algo les pasó, que yo posteriormente lo voy a arreglar a ver si tiene reparación. Pero vamos a comenzar a hacer una revisión de cada uno de esta serie muy añorada por varios. Vamos a comenzar con la primera, que es Sailor Moon, el Talkbox Sailor Moon. Esta fue la primera que se logró sacar y es el volumen 1, como aquí lo menciona, y consta de 23 episodios. Está representada por Sailor Moon y aquí ya está un poco dañada por el tiempo, pero pues esta es la que logro conservar. Atrás podemos ver las características del Talkbox. Ustedes aquí pueden checar, representada por este muy bonito diseño de las Sailor Scouts, y de manera muy general menciona que es esto, y como dice, es una edición de lujo única en el mundo, y la duración es de 575 minutos con idiomas en español, japonés y subtítulos en español, formato de 4:3, y podemos checar que totalmente es original, donde aparece la representación de la autora Naoko Takeuchi y la empresa distribuidora Toei Animation, y obviamente Towers, la extinta empresa Towers. Vamos a abrir ahora la cajita y qué es lo que contiene. Aquí pueden checar que esta viene con una simple cuja de plástico, como cualquier cuja de plástico que contiene DVDs, y el mismo diseño que el de la caja metálica. Aquí podemos ver de qué consiste el volumen 1 de este Talkbox, y contiene 4 discos, el cual cada uno aproximadamente tiene 6 episodios o 4, siendo 5 el último disco. Aquí están los diseños de cada disco, como pueden ver, representada por cada una de las primeras Sailor Scouts que aparecieron, que son Sailor Moon, Sailor Mercury y Sailor Mars, y la gatita Luna, que es la que orienta a Sailor Moon en la primera temporada. Este Talkbox me vino con algunas propagandas que a varios le vinieron, en este caso un pequeño póstercito, ya también un poco dañado por el tiempo. Aquí está otra propaganda
de la misma empresa que logró distribuir esto, que en su tiempo, y al final un pequeño póster de la propaganda de estos primeros Talkbox que lograron salir. Bueno, así que la primera temporada consistió de los primeros 23 episodios de la primera saga de Sailor Moon. Vamos a ver ahora el segundo Talkbox, que es representado por Sailor Mercury, que consistía de los siguientes 23 episodios de la serie y hasta que concluía la primera temporada de Sailor Moon. Aquí podemos ver a Sailor Mercury en su fase ya transformada, y atrás podemos checar aquí a la princesa Serenity y a las demás Sailors, algunas escenas de los capítulos y lo mismo que menciona la anterior en idiomas español, japonés, etc. Vamos a ver qué es lo que contiene. Y aquí podemos ver la misma cuja metálica de Sailor Mercury, logos y demás, y la misma portada de atrás, el cual consistía de aproximadamente 6 episodios cada disco, y hasta aquí terminó la primera temporada. Tengan en cuenta que venían también envueltas cuando estaban completamente selladas por este cartoncito, el cual uno no podía abrirla. Pero pues aquí decía la propaganda de esta, que decía que tendrías que oprimir el botón para escuchar el audio que cada Talkbox contenía. En este caso el audio estaba aquí. En este caso ya no sirve, pero lo mandaré a reparar a ver si tiene reparación. Y si no, pues quedará como recuerdo. Así que vamos a guardarlo. Y vamos a continuar con el tercer Talkbox, representado por Sailor Mars. Así que este es el tercer Talkbox, ya el cual representa la segunda temporada de Sailor Moon R. Y aquí podemos ver algo que se me olvidó comentarles, es que tiene, como ustedes pueden ver, un relieve que lo hace muy característico, muy original. Aquí podemos ver esta otra imagen de las Sailors, y lo mismo con audio en español y en japonés. Aquí ya comienza a cambiar la cosa a partir de este tercer Talkbox. Como ustedes pueden ver, ya aquí el diseño de la caja de plástico es diferente, el cual también le da un valor plus a esto. Como ustedes pueden ver aquí, ya Sailor Moon con su cetro, y atrás una imagen que representa a Sailor Mars. Y lo mismo, 4 discos con aproximadamente 6 episodios cada uno. Y esta es la cintita con la cual venía envuelta el Talkbox. Así que vamos a ver el disco de cada uno. Creo que no les mostré el disco del Talkbox de Mercury, pero ahorita se los muestro. Aquí están los diseños de cada disco, muy bonitos, muy originales. Y como bien dice ahí, fue una edición completamente limitada, por lo cual varios fans no podíamos esperar, porque sabíamos que iba a llegar este momento en el que pues ya las iban a dejar de sacar. Vamos a checar rápidamente lo que no lo logré grabar de los discos de Sailor Mercury.
Y aquí está, solamente para ustedes que lo vean, representadas de esta manera. Vamos ahora a continuar con el cuarto Tal Box, representado por Sailor Jupiter. Un Tal Box color verde, el color de la guerrera, de la Guardian, ahora llamada. Y aquí lo pueden ver, muy bonito. Y atrás representado por la princesa Serenity, Sailor Moon y Sailor Chibi Moon. Esta fue la segunda parte de la R. Y vamos a ver aquí, de la misma manera que en Sailor Mars, cambia totalmente el diseño de la caja de plástico a este. Muy bonito diseño. Aquí se encuentra Sailor Pluto, Chibi Moon. Bueno, no Chibi Moon, sino Rini, porque pues no era Sailor Scout todavía. Esta contenía 20 episodios, el volumen 2 de Sailor Moon R, y está representada por esta imagen de Sailor Jupiter. Igual con 4 discos, idiomas español, japonés y subtítulos en español. Ah, y se me olvida los discos, para que ustedes puedan ver cómo eran los diseños, muy padres, de esta manera. Y vamos por el último Tal Box, el Tal Box Sailor Moon S. Este me costó mucho conseguirlo porque no lo encontraba ya en ningún lado, hasta que lo tuve que comprar en la página web de Capital 8, donde quedaba el último prácticamente. Así que vamos a ver el diseño de Sailor Venus con 18 episodios. Es el único que contiene menos episodios que todos, sin embargo costó igual. Aquí podemos ver esta imagen de Sailor Moon, Tuxedo Max y Sailor Chibi Moon. Aquí ya es Sailor Chibi Moon. De la misma forma, contiene un diseño totalmente diferente al de la caja metálica. Aquí pueden ver Sailor Moon S. Este es uno de mis temporadas favoritas también. Lástima que llegó solamente hasta la mitad. Este igual solo contenía 3 discos de aproximadamente 6 episodios cada uno. Deberían haber puesto de una vez un cuarto disco como en las demás. Y aquí está el listoncito que envolvía a la caja. Y estos fueron los famosos Tal Box que logró sacar esta empresa. Una lástima que se haya cancelado. Esperamos que alguna otra empresa se anime a sacar nuevamente estos, tal vez no de la misma forma, pero por lo menos que vuelvan a sacar la serie y se logre terminar. Bueno, por lo pronto esto ha sido todo. Espero les haya gustado esta revisión. Unboxing no tanto porque pues ya están abiertos, pero esto es lo que fue la colección. Incompleta, pero colección que en su momento se hizo aquí en México, de estos muy originales y únicos en todo el mundo de Sailor Moon. Bueno, me despido. Mi nombre es Júpiter 23.
No se te olvide darle like si te gustó el video, compártelo y comenta qué te pareció esta revisión, si tú también la completaste o te faltó alguna. Y bueno, espero les haya gustado, nos vemos a la próxima.